Hola, estimados alumnos de segundo ciclo de enseñanza media. Bienvenidos a un nuevo video de explicación de contenidos de matemática, donde vamos a trabajar con nuestra guía de trabajo sobre la función exponencial. Ya estamos en el tercer libro y vamos a aprender a graficar esta función y a comprenderla para que en un próximo video podamos ver las aplicaciones que tiene en la vida real. La función exponencial es una función que al modelarla representa esta situación, una curva que va creciendo rápidamente en el tiempo. Acá tenemos un ejemplo donde está la población de personas en millones, está expresada acá, y se puede ver que este crecimiento es exponencial, o sea que ha subido muy rápido en el tiempo. Y esa función exponencial se modela de la siguiente forma. Se denomina función exponencial a toda función en donde la incógnita o la variable aparece en el exponente y donde la base es una cantidad a, que es un número que se puede encontrar entre 0 y 1 o bien un número mayor que 1. Por lo tanto, siempre es un número positivo distinto de 1. A eso llamamos función exponencial. Y recordemos que una función es una relación entre dos variables, en la que a cada valor de la primera variable independiente x le corresponde un único valor de la segunda variable dependiente y. Es decir, lo que nosotros vamos haciendo para modelar esta función o graficarla es entregarle valores al x, que puede ser cualquier valor real, y vamos viendo qué resultado queda al elevar esta base a ese número x. Por eso decimos que en esta función exponencial el dominio es todos los números reales, porque aquí en x podemos poner lo que nosotros queramos. Sin embargo, los resultados que se obtienen con esta potencia a elevado a x siempre van a ser números positivos, porque como a es un número positivo, si lo elevamos a cualquier número siempre nos va a dar un número positivo como resultado. Por lo tanto, el recorrido de estas funciones corresponde a los números reales positivos y nunca va a dar cero. Si nosotros elevamos a cualquier número, eso nunca va a ser cero, porque incluso si el x fuera cero, a elevado a cero es 1. Entonces nunca va a dar como resultado 0. Acá tenemos un ejemplo de la función exponencial 2 elevado a x que tenemos acá. Y para poder hacer su gráfica, lo que hacemos es darle valores a nuestra x. Por ejemplo, si aquí tomas valores menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, etc., entonces vamos elevando el 2 a ese valor que aquí dice. Entonces para menos 4 nos quedaría 2 elevado a menos 4. Y recordemos que una potencia con exponente negativo equivale a invertir ese resultado y dejar la potencia en el denominador, pero con exponente positivo. Y 2 elevado a 4 significa 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Y eso es 16. Por lo tanto, el resultado de 2 elevado a menos 4 es 1 partido 16. Y en resultado como decimal, eso es el valor que tenemos acá, 0,0625. Y después cuando x vale menos 3 hay que hacer lo mismo. 2 elevado a menos 3 equivaldría a 1 partido 2 elevado a 3 positivo. Le cambiamos el signo al exponente. Y 2 elevado a 3 positivo significa 2 por 2 por 2, 3 veces, por lo tanto es 8. Así que nos queda 1 octavo y en decimal es 0,125. Y así sucesivamente con cada uno de los valores. Cuando ya el valor de la x es 0, por ejemplo, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 es 1. Recuerden que toda potencia de base distinta de 0, pero elevado a 0, nos va a dar siempre 1 como resultado. 2 elevado a 0 es 1, 3 elevado a 0, 4 elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1, excepto 0 elevado a 0. Recuerden que eso no está definido en matemáticas. Y después le vamos dando otros valores. ¿Qué pasa si x vale 1? 2 elevado a 1 es 2. Si x vale 2, 2 elevado a 2 es 4. Si x vale 3, 2 elevado a 3 es 8 porque es 2 por 2 por 2. Recuerden que la potencia significa multiplicar tantas veces como diga el exponente. Cuando yo digo 2 elevado a 5, por ejemplo, eso significa 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, como el exponente diga. Ahí hay un 5, se multiplica 5 veces y eso sería 32. Entonces ahora lo que hacemos es graficar estos puntos y decimos acá, cuando x es menos 3 es 0,125. Fíjense que menos 3 está bien abajito ahí su imagen
Después, cuando es menos 2, es 0,25, que estamos por aquí aproximadamente. Cuando x vale menos 1 es 0,5. Ahí está el 0,5 porque ahí tenemos el 1. Ahí está la unidad, por lo tanto ahí está la mitad, 0,5. Entonces dijimos cuando es menos 1, el resultado es 0,5. Cuando la x vale 0, el resultado es 1. Entonces marco el punto 0,1. Cuando x vale 1, el resultado es 2. Entonces marcamos ahí ese punto. Y así sucesivamente. Ahora cuando x vale 2, el resultado es 4. Ya va más arriba. Cuando es 3 es 8. O sea, esto va creciendo muy rápido. Por eso se llama este crecimiento exponencial que ocurre aquí. Y esta es la función. Entonces 2 elevado a x. Y acá dice, utilizando calculadora, realiza la tabla de valores y grafica la función exponencial 5 elevado a x. Y aquí lo que nosotros podemos hacer es ocupar una herramienta que también está online y se puede descargar esta aplicación en el computador y que es el programa GeoGebra, se llama, que es el que tenemos por acá. En este programa uno puede graficar las funciones que quiera y se escriben en esta parte donde dice entrada abajo, ahí escribimos la función que queremos graficar. Por ejemplo, la que ahí me pedían es la función 5 elevado a x. El elevado a x nosotros lo vamos a hacer con una tecla que está en nuestro teclado, valga la redundancia, y que es esta. Yo les voy a mostrar aquí un dibujo de un teclado. Es esa tecla que va hacia arriba, que es como un gorrito. Esa es la tecla y que por lo general viene en esta tecla que está aquí, aparece también. Y ustedes pueden ocupar una letra, esta tecla, Alt GR, más, más esa tecla y les va a marcar esta. O pueden ubicarla donde tengan en su teclado, pero ubiquen que es ese sombrerito, el que tenemos ahí, ese es el que hay que usar para el exponente. Entonces, usando eso, nosotros podemos graficar esta función y es la 5 elevado a x. Y fíjense que en esta función 5 elevado a x, cuando la x vale 1, el resultado de esto es 5. Por eso pasa por este punto que está aquí, que es el 1,5. Ahí está el punto 1,5, porque cuando el x vale 1, 5 elevado a 1 va a ser 5. Y cuando el x vale 0, 5 elevado a 0 es 1. Y pasaría por ese punto que tenemos ahí, el punto 0,1. Ahí está. Y para hacer la comparación con la función que vimos recientemente, que era la función 2 elevado a x, observen lo que pasa con este tipo de funciones. La que quedó en azul es la 2 elevado a x y la que está en verde es 5 elevado a x. Noten que cuando la base de la potencia va creciendo, esta rama se va acercando cada vez más al eje y. Esta es la 2 elevado a x, esta es 5 elevado a x. Observen si yo grafico ahora otra función que sería, por ejemplo, la 8 elevado a x, donde voy a aumentar el exponente, o sea, la base, digo, voy a aumentar la base. Miren acá la función naranja. La verde era 5 elevado a x, esta es 8 elevado a x. O sea, cada vez esta rama se va a ir acercando a nuestro eje y cuando la base aumente de valor. Todas estas cosas las pueden verificar con este programa o hacerlo en forma online, que también está disponible si no quieren descargarlo. Y incluso en forma online es más fácil hacerlo porque trae como los comandos listos para este tipo de funciones. Yo acá tuve que hacerlo con el teclado, pero online se puede hacer más fácil. Entonces, siguiendo acá, vamos a ver los elementos que tiene la función exponencial, de lo cual yo les hablaba delante, que es el dominio de la función y el recorrido de la función. Acá dice que esta función f parte del conjunto de los reales, o sea, este es nuestro dominio, y llega a este conjunto que serían los reales positivos, porque siempre los resultados que obtenemos son solo números positivos. Y recuerden que la base debe ser un número mayor que 0 y distinto de 1. Si ese número, que es la base, es un número más grande que 1, entonces se dice que esta función es creciente, porque va a ir aumentando cada vez más. A medida que aumente el valor de x, sus imágenes van aumentando. Por lo tanto, es creciente. En cambio, si la base de la potencia se encuentra entre 0 y 1, la función es decreciente. De hecho, vamos a ver acá en este programa el GeoGebra. Y fíjense que yo voy a poner como base un número menor que 1, por ejemplo, un medio o 0,5. Si yo hago la función un medio,
elevado a x. Observen que esta curva que quedó acá en este color morado, esta es una función decreciente. Ahora la curva viene en este sentido. ¿Y por qué es decreciente? Porque ahora como mi base es un medio, cuando yo lo eleve cada vez a números más grandes, por ejemplo, un medio elevado a 2 es un cuarto, un medio elevado a 3 es un octavo, o sea, un medio elevado a 4 es 1 partido 16. O sea, a medida que crece el exponente, el resultado va disminuyendo. Por eso viene así, de esa forma. ¿Y por qué con los negativos queda más grande el resultado? Porque recordemos que cuando los números están elevados, las fracciones de este tipo menores que 1, están elevados a números negativos, se invierte la fracción. Esto quedaría 2 partido 1 elevado a 2 positivo, y eso es 4. Y cuando yo tenga un medio elevado a menos 3, eso va a ser 2 partido 1 elevado a 3. Es decir, un 2 elevado a 3 que es 8. El 1 elevado a 3 es 1 nomás, por eso abajo no lo pongo. Y si yo tengo un medio elevado a menos 4, entonces va a ser un 2 partido 1 elevado a 4 positivo. Y 2 elevado a 4 es 16. Entonces noten que mientras mastico el exponente, aquí masticando, el resultado va aumentando. Por eso es que esta curva va creciendo para acá, para los lados negativos, y va decreciendo si la x va aumentando de valor. Entonces, aquí tenemos nuestros modelos de la función exponencial dependiendo de nuestra base. Si la base es mayor a 1, es una función creciente. Si la base a es menor a 1, pero positiva, por supuesto, es una función decreciente. Acá tenemos otros ejercicios para ir evaluando funciones. Tenemos la función 3 elevado a x y nos piden encontrar cuál sería el valor de la imagen para cada valor de x. Entonces, para 0 nos queda 3 elevado a 0, que es 1. Pero cuando x vale 0, su imagen es 1. Por lo general, esta tabla se hace siempre al revés. Se pone acá la x y acá el f de x, pero en este caso aparece primero la f de x. Entonces, vamos acá a ir reemplazando. Dijimos 3 elevado a 0 es 1. Cuando x vale menos 1, nos queda 3 elevado a menos 1. Y 3 elevado a menos 1 es un tercio, o 0,3 periódico, si uno lleva esto a decimal. Entonces, cuando x vale menos 1, su imagen es un tercio. Cuando x vale 1, nos queda 3 elevado a 1, y eso es 3. Entonces, cuando x vale 1, su imagen es 3. Cuando x vale menos 2, nos queda 3 elevado a menos 2, que equivale, recordemos por aquí, 3 elevado a menos 2 equivale a 1 partido 3 elevado a 2 positivo. Por lo tanto, 3 elevado a 2, 3 por 3, que es 9. Sería un noveno. Entonces, cuando x vale menos 2, su imagen es un noveno. Y cuando x vale 2, 3 elevado a 2 es 3 por 3, que es 9. Entonces, con estos valores obtenidos por acá, podemos hacer nuestra gráfica. Y la gráfica es la que tenemos que hacer por aquí. Entonces dijimos, cuando x valía 0, la imagen era 1. Entonces yo marco aquí, cuando la x vale 0, imagen 1. Voy a marcar que este es el 1, ahí vamos a tener el 2, el 3, etc. Y por acá igual vamos a tener el 1, el 2, el 3, etc. Y por acá los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, cuando x valía 0, que estoy acá, cuando x vale 0, su imagen es 1. Por ahí tiene que pasar la curva. Cuando x valía menos 1, su imagen era un tercio, que era 0,3, que aproximadamente es por ahí. Cuando la x valía menos 2, era un noveno. Un noveno, que es 0,1 periódico, está por ahí más abajo. Entonces, esto va a ir creciendo, porque cuando la x vale 1, nos daba imagen 3. Cuando la x valía 2, el resultado era 9, porque quedaba 3 al cuadrado. 5, 6, 7, 8, 9, más por acá arriba. Cuando la x vale 2, aproximadamente por ahí. Entonces la curva aproximadamente es algo así. Viene creciendo y va creciendo muy rápido hacia arriba. Y acá va decreciendo. Pero nunca intersecta este eje x. Decrece infinitamente, pero siempre vamos a encontrar ahí un espacio entre esta curva que se acerca al eje X y la curva de la gráfica. Siempre va a haber un espacio ahí. Entonces aquí tenemos nuestra función exponencial 3 elevado a X. Y bueno, nos quedaría mejor si la graficamos acá en GeoGebra,
que la 3 elevado a x, yo voy a borrar estas funciones que hicimos acá y voy a escribir esta nueva que es la 3 elevado a x. Y ahí está la curva. Así debe ser esa curva de la función exponencial. Lo que yo decía adelante es que si ustedes pueden observar, aquí pareciera que esta curva cada vez se va a ir, o sea, pareciera que se junta con este eje X, pero eso no es así porque si nosotros lográramos hacer un zoom infinito entre la curva y nuestro eje X, vamos a notar que ahí hay un espacio y que no se ve por efectos de nuestra resolución de la gráfica. Pero si pudiéramos hacer ese zoom cada vez más infinito, se fijan que ahí hay una diferencia, ahí está. Está la diferencia entre la curva y el eje. Eso nunca se intersecta, siempre hay un espacio. Pero como el gráfico siempre uno lo hace no tan acucioso como esto, no le ponemos tanto zoom, por eso pareciera que se nos juntara el eje X con la curva, pero eso nunca es así, no se junta. De hecho, se llama a esa situación que donde se acerca infinitamente pero no se junta, se le llama que la recta es una asíntota para la curva. Ese es el nombre que se usa, asíntota, que se acerca infinitamente pero no lo alcanza a intersectar. Después tenemos por acá en la siguiente página, bueno, aquí nos preguntaban si la función era creciente o decreciente y vimos que era creciente porque a medida que aumenta el valor de la x, las imágenes aumentan de valor y la curva lo indicaba, iba creciendo. Acá tenemos otros ejemplos para la función 2 elevado a x y 2 elevado a x más 1, para que notemos cuál es la diferencia. Acá dice, podemos usar el programa GeoGebra que yo les nombraba recién para poder graficar estas funciones, pero vamos a hacer una tabla de valores para que veamos esa diferencia. Observen por acá, voy a escribir en esta parte. Vamos a hacer una tabla de valores dándole valores a x y encontrando aquí la imagen para la función 2 elevado a x. Vamos a usar primero esta función. Entonces yo le voy a dar algunos valores. Por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos a encontrar las imágenes. Acá tendría que ser 2 elevado a menos 2, porque ese es el valor de x que yo le estoy dando. 2 elevado a menos 2 equivale a 1 partido 2 al cuadrado, es decir, es un cuarto o 0,25. Si x vale menos 1, me queda 2 elevado a menos 1. Y 2 elevado a menos 1 es un medio o 0,5. Y después, si x vale 0, 2 elevado a 0 es 1. Si x vale 1, 2 elevado a 1 es 2. Y si x vale 2, 2 elevado a 2 es 4. Entonces aquí tenemos los puntos por donde pasaría nuestra curva 2 elevado a x y la vamos a marcar entonces por aquí. La vamos a marcar en esta gráfica y vamos a ver, cuando x valía menos 2, el resultado era un cuarto, 0,25. Yo voy a marcar que aquí vamos a tener 1, 2, 3 y por acá 4. Entonces por aquí sería menos 1, menos 2 y acá tendríamos 1, 2. Entonces cuando x vale menos 2, el resultado es 0,25, aproximadamente por aquí. Cuando x vale menos 1, el resultado era 0,5. Cuando x vale 0, nos daba 1. Cuando x valía 1, nos daba 2. Y cuando x vale 2, nos da 4. O sea, lo que tenemos es esta curva creciente ahí aproximadamente para esta función. Entonces veamos qué ocurre con la otra función, que es la función, la que tenemos acá, f de x igual a 2 elevado a x, pero afuera le hemos sumado 1. Entonces noten qué va a ocurrir con nuestra tabla de valores. Voy a tomar estos mismos valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y vamos a reemplazar en esta función. Cuando la x vale menos 2, dijimos que esto nos había quedado un cuarto. Y ahora me va a quedar un cuarto más 1. Y un cuarto más 1, si hacemos esa suma por acá, un cuarto más 1, recuerden que para sumar fracciones, este tiene que tener el mismo denominador que está acá. Y como esto está partido por 1, vamos a amplificar arriba y abajo por 4 para poder sumar un cuarto más 4 cuartos. Y eso es 5 cuartos.
Por lo tanto, cuando la x vale menos 2, el resultado de esto es 5 cuartos. Y 5 cuartos como decimal es 1,25. Cuando x vale menos 1, yo lo reemplazo acá, me queda 2 elevado a menos 1, que era un medio, lo mismo que había antes, 0,5, pero le vamos a sumar 1. O sea, ahora va a ser 1,5 en vez de 0,5. Cuando la x vale 0, esto queda 1, pero si le sumo 1, me da 2. Cuando la x vale 1, 2 elevado a 1 es 2, más 1 son 3. Cuando la x vale 2, 2 elevado a 2 son 4, más 1 son 5. Entonces observen lo que pasa. Los valores que habían anteriormente, todos han aumentado en una unidad. Las imágenes, 0,25, ahora 1,25. Acá era 0,5, ahora 1,5. Aquí era 1, ahora es 2. Aquí es 2, ahora es 3. Aquí es 4, ahora es 5. O sea, han subido una unidad. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con nuestra gráfica? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Al hacer esta gráfica de la función, tenemos que cuando x vale menos 2, la imagen ahora es 1,25. Va a estar ahí. Cuando la x menos 1, ahora la imagen es 1,5, que vamos a tener por acá. Cuando es 0, la imagen es 2. Cuando es 1, la imagen es 3. Y cuando es 2, la imagen es 5. Entonces, si hacemos la gráfica para esta función, obtenemos esta situación. Entonces, fíjense que aquí ha habido un desplazamiento de esta función original, que era la 2 elevado a x, y ahora esta es la 2 elevado a x más 1. Por lo tanto, se ha desplazado. Fíjense que se desplazó una unidad hacia arriba, toda la curva. Por lo tanto, cada vez que a una función le sumamos afuera de la potencia una cierta cantidad de unidades, entonces la curva se va a desplazar hacia arriba las unidades que aquí digan. Y si le restamos una cantidad, entonces la curva se va a desplazar hacia abajo. Entonces yo lo voy a hacer acá, porque en mis dibujos no son tan finos, tan bonitos como lo podría dejar GeoGebra. Entonces vamos a hacerlo ocupando nuestro programa para que ustedes vean la diferencia entre esas funciones. Vamos a graficar la función, dijimos, la función elevado a x, es la que tenemos por acá. Esa es la función 2 elevado a x. Y observen ahora la que vamos a escribir es la función 2 elevado a x más 1, que es lo que tenemos recién. Aquí está. Fíjense que lo que ha ocurrido con esta curva se ha desplazado una unidad hacia arriba. Fíjense que tenemos aquí este punto, que era originalmente el 0,1, ahora es 0,2. Subió aquí una unidad. Lo mismo con este punto, subió una unidad y tenemos que ese punto que está acá también ha subido una unidad. Y pasa lo mismo con cualquier otro par de puntos que nosotros tomemos. Por ejemplo, ese punto que está ahí, comparado con ese, ahí hay una unidad de distancia. O con ese punto y el que está aquí, también consideramos una unidad de distancia. Y a medida que vamos subiendo, se hace más difícil ver esa relación de esa diferencia. Bueno, aquí se puede ver todavía. Ahí hay un punto, ahí está el otro. Hay una unidad que los separa, porque las curvas pareciera que se van acercando entre ellas, ¿ya? Pero no se intersectan. Entonces aquí tenemos esas curvas, las dos gráficas que hicimos por acá. Eso aproximadamente nos queda un poco parecido a lo que es lo real que tenemos en el GeoGebra. Entonces usen ese programa, les va a servir bastante para poder hacer estas gráficas. Ayuda mucho. Entonces acá nos preguntan ahora, dice, ¿qué podría concluir al observar la gráfica? Lo que dijimos, que la gráfica se ha desplazado una unidad hacia arriba porque se le sumó 1. ¿Y qué pasaría si se le resta 1? Entonces la gráfica se desplaza una unidad hacia abajo. Y lo podríamos ver por aquí entonces. Si yo grafico, fíjense, vamos a graficar la función 2 elevado a x menos 1, la que quedó en verde acá. La gráfica se desplazó. La azul es la original 2 elevado a x. Entonces la otra vemos que se desplazó hacia abajo una unidad. Entonces eso depende si se le suma o se le resta fuera de la potencia. Si se le suma, entonces sube una unidad. Si se le resta, baja una unidad la gráfica. Y acá tenemos lo mismo ocurre con este tipo de funciones cuando la base es un número menor que 1. Por ejemplo, acá tenemos un medio
y va a ocurrir la misma situación, un medio elevado a x y un medio elevado a x más 1 va a subir una unidad porque se le ha sumado 1 fuera de la potencia. Lo podemos ver acá en GeoGebra. Vamos a ir eliminando algunas funciones para que sea más fácil la gráfica. Entonces vamos a graficar por aquí la función, dijimos, elevado a, era un medio, este que tenemos por aquí. Esa función que quedó en morado es un medio elevado a x. Y fíjense si yo grafico ahora la función un medio elevado a x, pero le voy a sumar 1 afuera de la potencia. Fíjense, la que está aquí en rojo, ese punto 0,1 ahora es el 0,2. Se ha desplazado hacia arriba una unidad. Por eso así queda la curva. Y es porque se le sumó 1 afuera. ¿Y qué ocurre si nosotros le restamos 1 afuera en vez de sumarle? Entonces la gráfica se va a trasladar hacia abajo las unidades que nosotros digamos. Por ejemplo, una unidad le restamos aquí, entonces la gráfica se corrió hacia abajo. Fíjense que todos los puntos con sus respectivos están separados por una unidad de distancia. Eso es lo que ocurre cuando se le suma o se le resta, entonces, fuera de la potencia a esta función. Acá tenemos otros ejercicios donde nos piden completar la tabla para funciones, ahora con base 4. Veamos qué es lo que ocurre. Si nosotros completamos la tabla, dice 4 elevado a x y x vale menos 3. Entonces nos va a quedar 4 elevado a menos 3. Recuerden que exponente negativo significa invertir esto y pasarlo a una fracción, donde el denominador va a quedar con el 4 elevado a 3, pero positivo. 4 elevado a 3 es 4 por 4 por 4, y eso es 64. Entonces, esa sería la imagen que tendríamos ahí cuando x vale menos 3. Y cuando x vale menos 2, nos quedaría 4 elevado a menos 2. 1 partido 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 4 por 4, así que es 16. 1 partido 16. Y cuando x vale menos 1, 4 elevado a menos 1 sería 1 partido 4 elevado a 1. O simplemente un cuarto. Si x vale 0, 4 elevado a 0 es 1. Si x vale 1, 4 elevado a 1 es 4. Si x vale 2, 4 elevado a 2 es 16. Si x vale 3, 4 elevado a 3 es 64, porque es 4 por 4 por 4. Y cuando x vale 4, nos queda 4 elevado a 4, que es 4 por 4 por 4 por 4. 4 veces. Y eso sería 256. Y lo mismo nos piden hacer ahora, pero para esta función, que se le ha sumado 1. Entonces, es el mismo resultado anterior, pero más 1. Entonces, para el primero nos quedaría 1 partido 64 más 1. Recuerden que eso está partido por 1, entonces amplificamos arriba y abajo por 64 para que quede con el mismo denominador que esta fracción. Y de esa forma ahora puedo sumar numeradores y mantengo el denominador. Entonces aquí nos daría 65 partido 64. Lo mismo con esta, el resultado era 1 partido 16, pero ahora le tengo que sumar 1. 1 partido 16 y le sumamos 1. Eso está partido por 1, entonces amplifico por 16 y así podemos hacer más fácil esta suma, donde solo vamos a sumar numeradores. Nos quedaría 17 partido 16. Y con el menos 1 lo mismo, sería un cuarto más 1, que serían 5 cuartos. Y acá sería este 1 que nos dio anteriormente, ahora le sumamos 1, sería 2. A este nos va a quedar 5, el de acá al sumarle 1, 17, y el de acá quedaría en 65. Y con la otra lo mismo, pero le vamos a restar 1. O sea, a esto que nos había dado acá, 1 partido 64, le restamos 1 y sería 1 partido 64 menos 1. Entonces aquí recuerden que está partido por 1, entonces amplificamos ahí y nos va a quedar 1 partido 64 menos 64 partido 64. 1 menos 64 son menos 63. Ese sería el resultado que nos daría con este denominador, menos 63 partido 64. Y con el menos 2 hacemos exactamente lo mismo. Este valor que está acá, le restamos 1. Y al restarle 1 nos va a quedar menos 15 partido 16. Un cuarto, al restarle 1, nos va a quedar menos 3 cuartos.
el 1, al restarle 1 nos queda 0, ese nos va a quedar 3. Si le resto 1 nos queda 15 y este al restarle 1 nos queda 63. Entonces aquí tenemos los puntos por donde pasan nuestras funciones y al graficarlas vamos a obtener, podemos usar GeoGebra para hacer ese gráfico. Voy a ocupar esta misma función que tenemos acá y le voy a cambiar la base que es 4 ahora. Entonces esta es la función y acá lo mismo, le cambiamos la base a 4 y acá igual, le cambio base 4. Y ahí obtenemos las tres gráficas. Observen que la que está en morado es la original, 4 elevado a x. La que está en rojo es que se le ha sumado 1, 4 elevado a x más 1. Y la que está en azul es la 4 elevado a x menos 1 que tenemos por acá. Por eso ocurre este desplazamiento en forma vertical de nuestra curva. Y los ejercicios que aparecen acá es exactamente lo mismo, pero ahora fíjense que vamos a comparar qué ocurre con esta base 1/4 y esta base 1/3 que tenemos acá. Si nos vamos a GeoGebra y comparamos las dos funciones, vamos a tener, voy a ocupar esta misma que hicimos por acá, y le vamos a poner base 1/4, sería esta. Fíjense que ahora es decreciente la curva porque es una base menor que 1, es decreciente, y comparémosla con la función 1/3 elevado a x. La que está aquí en rojo es 1/3, la que está en morado es 1/4. Noten que cada vez que la base de la potencia se hace más chica, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la base de la potencia se hace más chica, 1/4 es más chico que 1/3, entonces esa curva se va acercando al eje Y. Cuando la base es más chica, cuando se hace cada vez más chica, 1/4, 1/5, 1/8, 1/16, esta curva se va a ir acercando. Me refiero cuando se hace más chica entre esos valores, entre 0 y 1. Y a medida que esto vaya agrandándose, aumentando el valor, esta curva se va a ir alejando del eje Y. Esta que está en rojo por acá es la que tenemos aquí, es la curva que dijimos que es esta, 1/3 elevado a x, y esta es 1/4, la que estaba por acá. Y si yo sigo, por ejemplo, con una función achicando por ejemplo, 1/10, achicando la base, si yo digo 1/10, miren, quedó acá en azul. Al decir 1/10, se fijan que se achicó la base de ser 1/3, que es 0,3 periódico, ahora lo pasé a 1/10, entonces se achica la base y se acerca la rama que está aquí al eje Y. 1/10, se fija la que está en azul. Si yo sigo achicando esa base, entonces se va a ir acercando cada vez más al eje Y. Por ejemplo, si ahora pusiéramos 1/20, una función 1/20 elevado a x, fíjense la que está en naranjo, se va a ir acercando más acá. Entonces eso ocurre que a medida que va decreciendo mi base, va decreciendo, entonces se va acercando esta rama al eje Y. Eso es lo que ocurre con estas funciones que acá nos pedían analizar, con base 1/4 y base 1/3. Esta base que es más chica, 1/4 es más chico que 1/3, entonces su curva va a estar más cerca del eje Y en esa parte, en la parte que dijimos acá, en esta rama, va a estar más cerca. Esta, recuerden que la morada era 1/4, la roja es 1/3. Y por acá también nos piden ir analizando o ver la diferencia entre estas curvas, la 3 elevado a x y 1/3 elevado a x. Recuerden que como esta es una base menor que 1, va a ser decreciente. En cambio, esta es creciente. Lo podemos ver por acá. Si vamos cambiando estas funciones, voy a poner por aquí la base 1/3. Fíjense que es decreciente. Y voy a ocupar esta que hicimos por acá y le vamos a poner base 3. Ahí están las dos curvas. La morada es base 1/3, decreciente. Y la naranja, esta es base 3. Base mayor que 1, entonces la curva es creciente. Y base menor que 1, pero positiva, la curva es decreciente. Eso es lo que tenemos entonces por aquí con la función exponencial, donde aprendimos a hacer su gráfica y a identificar los elementos que ésta tiene.
Para un próximo video vamos a trabajar sobre las aplicaciones de la función exponencial y luego ver la función logaritmo. Espero haya quedado más claro estos conceptos con este video explicativo y nos vemos pronto. Que esté muy bien. Adiós.